Buen día, mi nombre es Julián Insasti, hoy es 27 de agosto y siendo las 16 horas le doy la bienvenida desde General Pico La Pampa. Muchas gracias por seguir conectados a esta charla denominada Intensificación Ambiental y su efecto en el carbono dentro del 28º Congreso de APRESID con el lema Siempre vivo, siempre verde. En el primer bloque hemos visto las disertaciones de Alicia Irizar y Luis Milesi y para este segundo bloque contamos con la presencia de Gabriela Pose y Ana Caprile. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación, les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad que vayamos recibiendo y el tiempo del que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso a través de la misma. Podrán chatear e incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag #CongresoAPRESID y así no perderse de nada. A continuación voy a presentar brevemente a las disertantes para dar inicio a la presentación. Gabriela Pose es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, trabaja en el Instituto de Clima y Agua del INTA de Castelar, es coordinadora del área de observatorio permanente de los agroecosistemas. Sus áreas de interés son la dinámica del carbono y el agua en los agroecosistemas, los efectos de los cambios de uso del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la influencia del ambiente y el manejo sobre esos flujos. Coordinó varios proyectos financiados por INTA relacionados con el monitoreo de las emisiones de gases con efecto invernadero. Ana Clara Caprile, ingeniera agrónoma, recibida en la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, es magíster en Ciencias del Suelo de FAUBA. Actualmente se desempeña como investigador en el Grupo de Gestión Ambiental de la Estación Experimental de INTA Pergamino. Sus áreas de trabajo son principalmente el destino ambiental de fitosanitarios y la remediación de ambiente. Bueno, la dejo con la presentación de Gabriela Pose y luego de Ana Clara Caprile. Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación a participar a este congreso. Mi nombre es Gabriela Pose, trabajo en el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar y les voy a hablar del balance de gases con efecto invernadero. Bueno, la charla vamos a recordar un poco cuáles son los gases con efecto invernadero, qué contribución realizan a las distintas actividades de las emisiones nacionales. Vamos a hablar un poquito de la dinámica de los gases relacionados con las actividades agrícolas, del efecto del manejo sobre este balance y voy a presentar algunos resultados de mediciones que hicimos de las emisiones de óxido nitroso que estamos haciendo en un ensayo de cultivo de cobertura. Para recordar, los gases con efecto invernadero son los gases que tienen la capacidad de retener parte de la energía térmica que es emitida por la superficie de la Tierra y que están en la atmósfera. Estos gases, o el efecto de estos gases, es un efecto natural que posibilita la vida, como todos escuchamos. El problema surge del aumento en la concentración de estos gases que ha venido subiendo desde la época de la Revolución Industrial y ha provocado aumentos en la temperatura media del planeta que afectan las circulaciones atmosféricas, los patrones meteorológicos y los patrones climáticos. Los países, entre ellos Argentina, realizan sus inventarios de gases con efecto invernadero en un balance anual para conocer cómo es la contribución de los distintos sectores a esas emisiones. El último inventario que presentó Argentina, o la actualización del último inventario, es del 2019 y nos muestra, como vemos en este diagrama, que el sector energía contribuye con el 53% de las emisiones, es el sector que más contribuye. Ahí están incluidas las actividades de quema de combustibles y producción de electricidad. Y en segundo lugar está el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y uso del suelo, que contribuye con un 37%. Por eso es en nuestro país, debido a las actividades que tiene, es importante nuestro sector. Dentro del sector, las estimaciones muestran que la ganadería contribuye con un 41%, especialmente provienen las emisiones de ese sector del metano entérico, del ganado bovino. El sector agricultura le sigue con un 36%,
y el gas más importante ahí es el óxido nitroso. Y en tercer lugar está cambios de uso del suelo con un 23%, básicamente por el cambio de tierras, la pérdida de tierras forestales. Entonces, los gases que son importantes para el sector de agricultura, ganadería y silvicultura son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Esos gases tienen distinto poder de calentamiento y para hacer estas cuentas que se hacen de balance anual se llevan todos a una unidad común que es equivalentes de carbono. Se expresan de esa manera. El dióxido de carbono es el gas que más concentración tiene en la atmósfera y todo se refiere a este gas, mientras que el metano, que tiene baja concentración, tiene 28 veces el poder de calentamiento del dióxido de carbono. Y el óxido nitroso tiene 298 veces el poder de calentamiento. Por lo tanto, pequeños cambios en las emisiones o en la concentración atmosférica de estos gases tienen un impacto bastante importante. Si descartamos, digamos, de nuestro análisis la ganadería, los dos gases que nosotros nos van a importar en agricultura de secano son el dióxido de carbono y el óxido nitroso, porque el metano solamente es importante en tierras inundadas, como por ejemplo los arrozales, que no ocupan una gran cantidad de superficie en nuestro país. ¿Cómo es el flujo de estos dos gases? El dióxido de carbono sabemos que puede entrar y salir de los agroecosistemas, entra por la fotosíntesis, es fijado en la biomasa vegetal. Cuando la biomasa vegetal muere, este carbono de la biomasa es depositado en el suelo, está como rastrojos y puede formar parte del carbono orgánico del suelo. Y las salidas del carbono son a través de la respiración, ya sea desde la biomasa verde y viva, desde el material senescente o desde el carbono orgánico del suelo. Entonces entra y sale. En cambio, el óxido nitroso tiene una sola dirección de flujo, que es desde el suelo hacia la atmósfera. El óxido nitroso es producido por los microorganismos del suelo, por los procesos de nitrificación y denitrificación, esa actividad depende del nitrógeno disponible, tiene que haber nitrógeno en el suelo, de la humedad y de la temperatura del suelo. Estos tres factores interactúan y tienen que estar presentes en determinados rangos para que esta producción ocurra. Entonces, existe una competencia por el nitrógeno del suelo entre las plantas que lo necesitan para su crecimiento y entre los microorganismos que están haciendo los procesos de nitrificación y denitrificación. Según el estadio fenológico de la planta y las condiciones ambientales, cambia quién gana esta competencia. En este gráfico les muestro las tasas de emisión instantáneas en microgramos de nitrógeno por metro cuadrado por hora a lo largo del tiempo en un ciclo de cultivo de un maíz. Esto formó parte de una tesis y el objetivo era comparar el comportamiento con distintos fertilizantes, que ahora no nos importa, sino que quiero que vean cómo es la dinámica. Podemos ver que hay tres momentos o fases en las emisiones a lo largo de este crecimiento. Al principio hay altas tasas de emisión de óxido nitroso. Esto es debido a que la competencia es ganada por los microorganismos, la competencia por el nitrógeno, las plantas están pequeñas, hay una alta disponibilidad de nitrógeno por la fertilización y el canopeo tienen baja área foliar y los organismos, digamos, los microorganismos del suelo usan este nitrógeno. En cambio, durante el periodo del desarrollo del cultivo, que las hojas están verdes, está creciendo, el nitrógeno es utilizado por las plantas y no está disponible o está menos disponible para los microorganismos del suelo. A pesar de que en estos periodos están las condiciones necesarias para emisiones, la disponibilidad de ese nitrógeno está disminuida. Y cuando las plantas empiezan a senecer, nuevamente las plantas dejan de requerir tanto nitrógeno, empieza a morir parte de las raíces, parte de las hojas, y entonces vuelve a haber nitrógeno disponible en el suelo utilizado por los microorganismos y vuelve a haber emisiones altas.
En una oportunidad tuvimos la posibilidad de medir este intercambio de dióxido y de óxido nitroso usando la técnica de micrometeorología, que consiste en medir a escala de lote las entradas y las salidas netas de estos dos gases con una escala temporal muy detallada. Cada media hora se puede tener un dato y se pueden integrar esto en el tiempo que uno necesite mostrarlo. Entonces, pudimos en un punto fijo, a escala de lote, medir las ganancias de carbono y las salidas de nitroso a lo largo de un cultivo de soja de primera, de trigo, de soja de segundo y un tiempo de descanso que fue bastante largo, de alrededor de 4 meses. Cuando se utiliza esta técnica, la convención es que los valores negativos indican entradas al sistema y los valores positivos pérdidas, emisiones. Entonces, acá en el gráfico mostramos los kilogramos equivalentes de carbono por hectárea durante el ciclo de la soja, el trigo, la soja de segunda y el descanso. Y vemos que hubo ganancias netas de carbono, o sea, el balance entre la fotosíntesis y la respiración, ganó fotosíntesis a favor de la soja de primera, del trigo. De la soja de segunda fue mucho más chica porque puede ser debido a las condiciones de ese año, de ese cultivo, particulares de ese sitio, y durante el descanso las pérdidas de de dióxido de carbono fueron muy altas, fueron bastante altas. Si le agregamos las emisiones de nitroso, como habíamos visto antes, que solo son unidireccionales, solo se pierde del sistema, vemos en las barras rayadas cuánto nitroso se perdió durante el ciclo de soja de primera, durante el trigo, durante la soja de segunda, y cómo esas pérdidas de nitroso contribuyen a las emisiones totales durante el descanso, se suman a las pérdidas de dióxido de carbono. Entonces, hay mucha evidencia que indica el efecto del tiempo de descanso, de la duración del tiempo de descanso en los agroecosistemas, que con efectos negativos para el suelo, aumentando la erosión hídrica, la erosión eólica, el lavado de nutrientes, la descomposición de la materia orgánica excesiva, y sin aprovechar. Y en cambio, un sistema agrícola, un manejo que priorice el mantener el ecosistema verde, minimiza todas esas pérdidas y esa erosión, mejora la porosidad del suelo, retiene la humedad, aumenta la estabilidad de los agregados y mantiene a los microorganismos en actividad. Una de las maneras de mantener los ecosistemas verdes es a través de los cultivos de cobertura, que brindan todos estos servicios y pueden también ofrecer productividad para forraje, tienen numerosas ventajas. Ahora, esos cultivos de cobertura muchas veces pueden ser monoespecíficos o multiespecíficos y pueden contener leguminosas. El poner o utilizar cultivos de coberturas con leguminosas le brinda la ventaja de aportar nitrógeno sin utilizar fertilizantes. Lo que queríamos ver es qué efecto tiene esto sobre el balance de gases. Sabemos que un suelo desnudo solo se pierde dióxido de carbono, solo se pierde nitroso. Con un cultivo de cobertura se está ganando dióxido de carbono, pero no sabemos qué efecto tiene sobre las emisiones. Entonces, desde hace 2 o 3 años estamos midiendo en un ensayo de larga duración en Pergamino, en la estación experimental, un ensayo con cultivos de cobertura, los cultivos son de veranos, una rotación maíz-soja, y hay muchos tratamientos con cultivos de cobertura con especies diferentes. Nosotros, para medir las emisiones de óxido nitroso, elegimos avena y vicia. Y tanto avena monoespecífica, o sea, cultivo de cobertura solo con avena, con vicia y una mezcla de avena-vicia. Tuvimos un testigo también sin cultivo de cobertura, y estos tratamientos de cultivo de cobertura, en algunos de los tratamientos se fertiliza con nitrógeno cuando se siembra el maíz, y en otros tratamientos no, en la mitad de los lotes no. El método de medición, de monitoreo, se utilizó el método de cámaras cerradas con ventilación, que es un método que me permite estimar puntualmente las tasas instantáneas. Se mide en un momento del día determinado
donde esa tasa de emisión estimada corresponde al promedio del día. La técnica consiste en encerrar por un periodo corto de tiempo una porción de suelo, tomar muestras del aire acumulado dentro de la cámara y con la concentración estimada en esas muestras de aire de óxido nitroso se calculan las tasas de emisión. Esto se hace en determinados momentos y elegimos algunos momentos en los que suponemos, por todo lo que sabemos, que las emisiones van a ser altas para poder detectar diferencias entre los tratamientos. Entonces, los resultados que tuvimos hasta ahora de las emisiones de óxido nitroso que están en el gráfico, en microgramos de nitrógeno por metro cuadrado por hora, a lo largo del cultivo de maíz, vemos que hay determinados momentos donde hay picos y momentos donde las emisiones son bajas. Las flechas grises indican la primera fecha, la fecha de siembra, la segunda la fertilización y la tercera la cosecha. Las emisiones del testigo están en barras blancas, la de la avena, el cultivo de avena con fertilización están en amarillo y todos los tonos verdes corresponden a los tratamientos con vicia, sola, fertilizada o no fertilizada en el momento del maíz y las mezclas de avena con vicia. Y lo que vimos, los resultados nos muestran es que todos los cultivos de cobertura que tenían vicia tuvieron mayores emisiones significativamente más altas que con el testigo sin cultivo de cobertura y con la avena. No hubo diferencias significativas entre la avena y el testigo en las emisiones y las mayores tasas de emisión se detectaron después de la siembra, cuando el cultivo de cobertura está en senescencia, aportando su biomasa al suelo, ahí es donde detectamos las mayores emisiones. Algo parecido pasó durante el cultivo de soja, donde nuevamente tenemos la misma escala, microgramos de nitrógeno por metro cuadrado por hora, en función del tiempo, y las mayores emisiones fueron detectadas después de la siembra de la soja, sin detectarse diferencias significativas entre los tratamientos de cultivo de cobertura que incluían vicia, sin diferencias significativas entre el testigo y la avena. Y las emisiones fueron muy altas después de la siembra de soja, tan altas que tuvimos que hacer un corte del eje Y. Y hubo después de la cosecha también unas pequeñas emisiones. Si calculamos el promedio de todas las tasas de emisión de los dos ciclos de cobertura, nos muestran nuevamente lo mismo. Todos los tratamientos que tuvieron vicia tuvieron aumentadas las emisiones bastante. Entonces esto parece ser un efecto negativo, digamos, de las leguminosas, pero es algo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una planificación del uso de las leguminosas y ajustar sobre todo la dosis de fertilizantes químicos. Bueno, como conclusión podemos decir que la permanencia del suelo sin cobertura vegetal aumenta las emisiones tanto de dióxido de carbono como de nitroso, que los cultivos de cobertura pueden disminuir las emisiones de dióxido de carbono y de nitroso, pero parece que la inclusión de leguminosas aumenta la emisión de nitroso, especialmente en las primeras etapas de la siembra del cultivo comercial. Entonces esto debe ser tenido en cuenta. Al momento de realizar un balance general tenemos que incluir, estamos trabajando en eso, incluir la evaluación de la calidad del suelo, cuánto mejora el agregado o el uso de la leguminosa en el cultivo de cobertura, cuánto disminuye, cuánto afecta, si disminuye o no la lixiviación, cómo afecta el rendimiento y cómo afecta la calidad de granos. O sea, todo eso debe ser incluido en el balance general. Y nosotros, hasta el momento, todos los cálculos que hace el país en sus inventarios son con datos por default, digamos, datos no propios en cuanto a las tasas de emisión, y desde hace varios años estamos trabajando en diferentes grupos para obtener datos nacionales. Esto es la contribución que hacen los experimentos que hacemos, y
es importante seguir midiendo en distintas condiciones, con distintos manejos, en distintos lugares, con distintos suelos, para tener nuestra propia base de datos y ajustar modelos que permitan estimar modelar diferentes situaciones y hacer previsiones del balance global. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que tenía para contar hoy. Hola, buenas tardes. Primero quiero decir muchas gracias a Presid por la invitación. Mi nombre es Ana Clara Caprile, pertenezco al Grupo Gestión Ambiental de la Estación Experimental de Pergamino. Y mi charla va a ser sobre fitosanitarios en el ambiente y los sistemas de producción. Los primeros que les quiero contar es que cuando uno hace una aplicación de fitosanitarios en un lote, lo primero que pasa es que esos fitosanitarios no se quedan solamente en el lote, sino que se empiezan a perder por diferentes medios, o sea, se empiezan a disipar en el ambiente. La primera forma que tienen de disipación es a través de deriva o volatilización en el aire. En el aire además pueden fotodescomponerse y además bajar hacia la superficie del suelo por las lluvias. En el suelo, una vez que llegan, o a los rastrojos o al cultivo, depende de donde lo hayamos aplicado, es intersectado o retenido y además es degradado y transformado. O sea que esos productos parentales o sus metabolitos además pueden transportarse. Una forma de transportarse es a través de las lluvias. Las lluvias generan escurrimientos. Esos escurrimientos llegan adheridos tanto a las partículas que se escurren como en el agua y ciertos plaguicidas. Estos escurrimientos van bajando a través de la superficie y pueden llegar a las aguas superficiales. Otra forma de transporte es a través de la infiltración. La infiltración a través del suelo va bajando, es así como pueden llegar todos estos fitosanitarios a profundidad. Cuando llegan a una determinada profundidad, estas infiltraciones se convierten en drenajes. Los drenajes son los que después recargan el agua del acuífero, y es así como una vez que nosotros aplicamos, todo esto se va distribuyendo en el ambiente. Lo primero que les quiero presentar son resultados en cuanto a escurrimientos y aguas superficiales que realizamos desde el grupo. Empezando por los escurrimientos, hicimos simulaciones de lluvias en lotes de productores. El simulador de lluvias es el equipo que se ve en la imagen de la izquierda. Estos simuladores nos sirven para generar escurrimientos. Esos escurrimientos los recolectamos y separamos la parte sólida de la líquida. En este caso nosotros nos quedamos con la parte sólida. En esos sedimentos que juntamos de la parte sólida determinamos 41 residuos de fitosanitarios. Quiero destacar que lo hicimos en lotes de lomas, medialomas y bajos. Entre los 41 fitosanitarios que analizamos solamente detectamos 16, que son los que les presento acá en las imágenes. Los principales que detectamos fueron los herbicidas, como el 2,4-D, acetaclor, un metabolito de la atracina, glifosato y su metabolito AMPA. Estos productos fueron detectados en concentraciones variables, pero muy frecuentemente. Después hubo productos que, si bien los detectamos muy frecuentemente, las concentraciones fueron un poco menores y en algunos casos fueron muy bajas o tenían una variación en su concentración. Después de haber analizado esto, nos permitió ver que había un patrón de distribución de los herbicidas en el paisaje. Encontramos un primer patrón que era el de glifosato y su metabolito AMPA, donde había mayor concentración en las lomas y medialomas. Esto se debe a que estos dos productos tienen alta coeficiente de absorción al suelo, por lo que suelen quedarse en el lugar donde fueron aplicados. En cambio, teníamos otro patrón de distribución que lo daba el 2,4-D, el acetalclor y el S-metolaclor, donde las mayores concentraciones se daban en los bajos. Y esto se debió a que estos productos tienen una solubilidad de moderada a alta y además un coeficiente de absorción de también moderado bajo, lo que nos posibilita que se distribuyan en el paisaje y que se concentren en los bajos. Y un tercer patrón de distribución nos lo dio la atracina, su metabolito que es la hidroxiatracina, y la fluoroquinolona, donde se distribuyó a lo largo de todo el paisaje, sin importar la posición.
Esto también tiene que ver con sus propiedades físico-químicas, tiene un coeficiente de asociación moderado y además son productos que se aplican desde hace muchos años y son persistentes, por eso lo encontramos todo en el paisaje. Quiero destacar que en las lomas y medialomas se aplicaban diferentes principios activos, pero en los bajos son bajos que solamente se usan para cría y son pastizales naturales o modificados. Ahora, estos escurrimientos son los que después llegan a las aguas superficiales. En este caso lo que nosotros hicimos es tomar muestras de agua superficial del arroyo Pergamino solamente en puntos donde había un uso del suelo rural. Esto fue durante varios años y en varias estaciones del año. Se analizaron en cada muestra 27 principios activos diferentes y estos fueron todos los que encontramos. Entre los herbicidas, de nuevo, glifosato y AMPA, si bien fue bastante frecuente, fue el que tiene mayores concentraciones halladas. Después atracina, clomidimurón y mexsulfurón también tienen alta frecuencia de detección en estas muestras, pero las concentraciones son un poco menores. Entre los insecticidas tenemos la dietiltualamida, que es el principio activo que se usa en los repelentes para insectos de uso humano. Este también lo encontramos en el 100% de las muestras, al igual que el dimetoate y el diaxinón. Y entre los fungicidas justo encontramos con una alta frecuencia, pero con muy bajas concentraciones, a los fungicidas. Quiero hacerle notar que hay una línea horizontal abajo de color roja. Esa línea está a la altura del 0,1 microgramo por litro. Es el umbral para agua de consumo humano según la Unión Europea y es el que suele usar para poder comparar diferentes principios activos por un tema de practicidad, más allá que en el Código Alimentario Argentino estén presentes otros. Acá simplemente vemos la relación entre las lluvias acumuladas durante 7 días antes a los muestreos que hicimos del agua del arroyo y la concentración del metabolito de glifosato que es AMPA, y lo que pudimos ver que cuando las lluvias son más intensas o de mayor cantidad de milímetros caídos, las concentraciones que encontrábamos en el arroyo de AMPA eran mayores, y esto está dado por una contaminación difusa. Ahora bien, pasando a la parte de drenaje y agua subterránea, les voy a mostrar, para medir drenaje utilizamos un dispositivo experimental que se llama lisímetros. Estos lisímetros están en la estación experimental de Pergamino. Tienen dos tipos de suelos característicos de nuestra región. Uno es un argidol típico serie Pergamino y el otro es un apludol típico serie Junín. Estos dos suelos nos permitían recolectar los drenajes que se ocurrían naturalmente después de lluvias a 1,20 m de profundidad. Después de varios años pudimos entender la dinámica de los drenajes y vimos que en suelos de textura más gruesa había un mayor volumen de drenaje, y esto era dado por flujo aguasal durante periodos de barbechos lluviosos y de suelo seco. En cambio, en los suelos con horizonte de BT, como es en la serie Pergamino, los pulsos de drenaje eran importantes, pero por flujo preferencial, y eran más importantes durante las lluvias intensas que se combinaban con condiciones de suelo seco. En estos drenajes nosotros pudimos ver la presencia de glifosato, su metabolito atracina y acetoclor, y pudimos ver que los suelos de textura más gruesas y con menor contenido de materia orgánica los absorben en menor proporción a estos principios activos, y o sea que los pierden más fácilmente por drenaje. Estos drenajes son los que alimentan el agua subterránea. En este caso nosotros estudiamos el agua subterránea también en Pergamino, solamente en una sola rular. Utilizamos unos pozos que construimos para fines de investigación. Y desde el 2010 al 2018 sacamos 134 muestras. En ellas medimos alrededor de 50 principios activos diferentes, de los cuales detectamos 44 principios activos en total de todas las muestras. De nuevo, las mayores concentraciones que encontramos fueron de glifosato AMPA, aunque la frecuencia de detección era media. Pero sí, la frecuencia de detección era muy alta para atracina y todos sus metabolitos, que son los recuerdos que les marco en rojo, y las concentraciones eran un poco más bajas. Y otros productos que eran muy frecuentemente detectados fueron 2,4-D, de nuevo la dietiltualamida, imidacoroprid, imacetapir y el dicloxulam.
Ahora bien, separando simplemente las muestras que pertenecían a pozos que iban hasta profundidad de base del acuífero, pudimos encontrar que glifosato, AMPA, 2,4-D, de nuevo el principio activo de los repelentes, imacetapir, atracina, isometiolito y imidacloprid, tenían concentraciones que en algún punto de nuevo pasaban el umbral para agua de consumo humano según la Unión Europea, que es la línea que les marco en roja. Todas estas muestras, todos estos principios activos, en algún momento tuvieron concentraciones que pasaron ese umbral. Bien, ahora pasando a suelo, para terminar, primero les quiero mostrar los resultados en cuanto a un ensayo de producción orgánica. Este ensayo era un ensayo que se hacía con laboreo, no se aplicaba fertilizantes ni fitosanitarios, tenía una rotación avena, soja, vicia, maíz. Lo iniciamos en el 2006, luego de 9 años y sacamos muestras de suelos en profundidad y encontramos todos estos fitosanitarios. Clorpirifos y 2,4-D lo encontramos en varias muestras, pero hacia profundidad. Y atracina los encontramos en todas las muestras que recolectamos con concentraciones bastante uniformes hacia profundidad. Estos tres productos nos dan una idea de que son de aplicaciones viejas. Este ensayo, antes de ser orgánico, era un lote donde se hacía agricultura convencional con aplicaciones de todos estos productos y donde realmente se hacía bastante aplicación de atracina porque era un lote donde se usaba mucho para hacer maíz. En cambio, glifosato y AMPA lo encontramos solamente en los primeros centímetros del suelo. Esto nos habla más de deposiciones más actuales y esto puede ser por deriva o porque venga en las lluvias. Ahora bien, pasando de nuevo a un ensayo continuo medimos en plaguicidas en suelo en escurrimiento. Eran dos tratamientos, un tratamiento era una rotación, maíz, soja, trigo, soja, la otra era un monocultivo de soja, todo era sobre siembra directa, se fertilizaban los dos según requerimientos y las aplicaciones, esto es importante, de fitosanitarias se hacían según umbral de daño para control de plagas. Luego de 9 años calculamos cuántos kilogramos de principio activo habíamos aplicado en estas nuevas campañas, tanto en la rotación como en el monocultivo de soja. Acá pudimos ver que la mayor cantidad de kilogramos por hectárea lo aplicábamos en el monocultivo de soja y que entre los productos que más aplicábamos eran herbicidas y sobre todo en el monocultivo. Es así que hicimos un promedio de cuántos glifosato por hectárea por año, y esto es como producto comercial, utilizábamos en promedio en estos años. En la rotación utilizamos 8 litros de glifosato contra un monocultivo de soja que terminamos usando 11. En base a toda esta información, seleccionamos 9 principios activos que eran los que más utilizábamos y que además habían sido medidos, aplicados en los dos tratamientos. Primero les quiero mostrar cómo el efecto de la secuencia de cultivos en el suelo, tanto en la rotación como en el monocultivo de soja. En la rotación tenía más biomasa de rastrojos. Cuando hicimos simulaciones de lluvias, como habíamos hecho antes, pudimos ver que había mayor filtración acumulada, por ende teníamos menor volúmenes escurridos. Entre las propiedades del suelo, solamente les muestro a 0,5 centímetros, vimos que tenía un sistema poroso más estable, mayor masa de carbono orgánica del suelo, mayor fósforo extractable y azufre de sulfato. Y entre las propiedades biológicas vimos que también eran mejores en la rotación que en el monocultivo de soja. Cuando fuimos a medir cuáles eran las concentraciones de fitosanitarios en el agua de escurrimiento que habíamos hecho mediante simulaciones de lluvia en este ensayo, había algunos principios activos que no los pudimos detectar o los detectamos bajo el límite de cuantificación. Fue así para azocistrobina, carbendazim, cipermetrina, clorpirifos y melsulfurón. En cambio, sí pudimos medir concentraciones para ciproconazole, las cuales eran mayores en el monocultivo de soja. Lo mismo pasó para atracina.
2,4-D tenía concentraciones altas y variables, por eso no nos impidió ver una diferencia estadística entre rotación y monocultivo de soja. Lo mismo nos pasó para el glifosato y AMPA. Bien, cuando pasamos a las cantidades de fitosanitarios que teníamos retenidos en el perfil del suelo en este mismo ensayo, muestreamos hasta el metro de profundidad según espesor de suelo, acá es la sumatoria de todo eso. En este caso pudimos ver que acisorbina lo detectamos, en los escurrimientos no lo habíamos detectado, y la mayor concentración estaba, la mayor cantidad, perdón, estaba en la rotación que en el monocultivo. Lo mismo pasaba para el clorpirifos, el 2,4-D y el glifosato. Atracina de nuevo tuvo grandes concentraciones y cantidades, pero ya en los dos tratamientos lo mismo que pasó con AMPA. En base a todas estas investigaciones que realizamos y a todo este conocimiento que fuimos recolectando, nos permitió armar un modelo conceptual sobre el uso de fitosanitarios y la disipación de estos y cómo la secuencia de cultivos afecta a la disipación de ellos. Pudimos ver que bajo una rotación había mayor biomasa en la superficie del suelo, además había mayor carbono y un sistema poroso más estable, y además los ciclos estaban mejor acoplados. Esto nos da que haya mayor infiltración y retención en el suelo. También pudimos ver que las aplicaciones en las rotaciones eran menores que en el monocultivo. Los números en rojo arriba de cada uno de los tratamientos nos muestran cuántos gramos aplicamos de los productos que habíamos medido simplemente. Entonces, ante estas aplicaciones pudimos ver que como en la rotación había menores escurrimientos, además esos escurrimientos estaban menos concentrados, los que nos daban menores pérdidas. Si comparamos la rotación versus el monocultivo, en uno tenemos casi 4 gramos que perdimos en la rotación y casi 8 en el monocultivo, y esto es lo que se pierde solamente con una lluvia que simulamos. Además pudimos ver que en la rotación la retención era mucho mayor. Había 72 gramos de estos principios activos versus casi 47 gramos en el monocultivo. Y esto para nosotros es una buena noticia, que haya más cantidad de principios activos retenidos en la rotación. Quiere decir que este sistema los pierde en menor medida. Que tiene más tiempo retenido quiere decir que nos va a dar más tiempo para que estos principios activos se ocluyan y que la actividad biológica que en la rotación está promovida y es más diversificada pueda degradarlos en mayor medida. Esto nos hace que cuando tengamos drenajes o lixiviaciones, estas lixiviaciones en la rotación sean con menor cantidad, y lo que no pasa en el monocultivo de soja. Y así el suelo puede, cuando los cultivos y las rotaciones son diversificadas y más intensas, nos permite que el suelo cumpla mejor sus funciones ecosistemáticas. Como consideraciones finales, les dejo que la detección y cuantificación generalizada de atracina en todos los niveles espaciotemporales analizados dejó en claro la necesidad de rever su utilización. La pérdida de glifosato y AMPA desde cualquier sistema de cultivo indica la necesidad de disminuir el número de aplicaciones anuales. Y las diferencias de detección bajo diferentes sistemas de cultivos y de diferentes escalas espaciotemporales señalan que en general no se cruzaron umbrales críticos, y ello indica que todavía es posible generar cambios en los sistemas de producción, como puede ser seguir intensificando la secuencia de cultivos o diversificándola. Eso es todo, muchas gracias. Ahí les dejo mi mail. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho ambas presentaciones, han sido la verdad muy claras. Ahora vamos a comenzar con algunas preguntas que fueron dejando durante el transcurso de las mismas. Comenzamos con Gabriela. ¿Existe o es posible para los productores, estoy pensando en la gente que hizo las preguntas, ¿no?, medir gases de efecto invernadero en el lote, o al menos estimar en función de las prácticas que realizan los productores? Sí, se puede medir este método. Yo mostré 2 métodos en la charla. Uno es que la micrometeorología a nivel de lote, que es muy caro, es complicado, digamos, no, eso no es aplicable así
a cualquier sitio, digamos, pero sí el método de las cámaras estáticas, que se hace repetidamente en el tiempo con esas camaritas tipo tuppers invertidos, eso se puede hacer en los lotes. En realidad la mayoría de los grupos que estamos midiendo desde hace varios años emisiones, usamos ese método en distintos lotes. Algunos son lotes experimentales, como las cosas que les mostré, y otros son lotes de productores que seguimos la rotación que hace el productor y el manejo que hace, y se puede cuantificar. Es caro, lo único, o sea, te insume algo de tiempo y eso, bueno, todo va sumando, digamos, el costo, ¿no? Pero bueno, es Muy posible. bien. Bueno, para Ana, ¿a qué atribuyen la presencia de fitosanitarios en los recursos hídricos? Y bueno, en general, ¿a qué factores ambientales asocian también, que factores de manejo de suelo o de cuenca que impliquen que haya una mayor presencia de fitosanitarios en los recursos hídricos? Bueno, primeramente, cuando se aplican fitosanitarios y después de tantos años por el sistema de producción que tenemos, va a ser muy común que los terminemos encontrando en todos los recursos hídricos. Por ahí algunos recursos hídricos es más fácil que llegue, como son los recursos hídricos de lagunas y arroyos, porque llegan por escurrimientos. Pero cuando llegan a los recursos hídricos subterráneos, como son la napa freática o la base del acuífero, eso viene de la gran cantidad de años que estamos utilizándolos y la gran cantidad que utilizamos en este sistema de producción actual. Eso hace que sí o sí terminen llegando en algún momento. Y aparte porque los equipos que ahora hay disponibles para medir estos principios activos son muy sensibles, entonces básicamente si aplicamos los vamos a detectar con los instrumentos que tenemos ahora. Bien. Y después la segunda parte, ¿cómo era? Sí, no, relacionado a cuestiones, un poco lo comentaste, pero a cuestiones de la cuenca, del manejo de cuenca que pueden afectar tal vez o del manejo de cuenca y del suelo, ¿no? Que pueden afectar a que haya más o que se detecten también fitosanitarios en estos recursos. Claro. Cuando los barbechos largos o cuando dejamos mucho tiempo el suelo descubierto y aplicamos eso, predispone más a que se pierda. Como mostraban mis compañeros, todo lo que sea hacer un monocultivo de soja hace que las propiedades del suelo estén disminuidas y entonces es más fácilmente que pierda carbono como fitosanitarios o como cualquier otra cosa que se mida. O sea, lo que recomendamos es mantener siempre el suelo cubierto, con cultivo vivo. Bien. Bueno, para Gabriela, pensando en balances de gases de efecto invernadero y en comparación en una secuencia agrícola con cultivos de servicio versus un planteo mixto con pasturas y un pastoreo que puede ser, por ejemplo, racional, ¿cuál de los dos tendría un resultado más positivo, digamos? ¿Un planteo mixto o una secuencia netamente agrícola con cultivo de servicio? Si agregamos una rotación con pastura y agregamos ganado, digamos, ya ingresa otro componente que es el efecto de la ganadería, que sería la emisión de metano entérico, las deyecciones, el manejo del estiércol, todas esas contribuciones que tiene la ganadería, también debíamos sumarlas al balance, pero al mismo tiempo tendríamos que sumar la captura de carbono por las pasturas, o sea que es complicado también a priori saber cuál sistema va a ser más eficiente o va a tener menos emisiones. Al mismo tiempo tenemos que saber que, bueno, en uno estamos produciendo carne y agricultura y en otro no. O sea que son muchos nuevos componentes que ingresan a los cálculos. Tampoco no se puede decir a priori cuál es mejor o peor. Tenemos pensado, o sea, también se está midiendo las emisiones de ganadería y tenemos pensado medir qué pasa con entradas cortas de ganados en los cultivos que se alimenten del cultivo de cobertura.
pero bueno, todavía no tenemos ningún dato para mostrar de eso. Muy bien. Bueno, ahora una pregunta para Ana, pero que está relacionada con lo que habló Gabriela. Pensando en la presencia de fitosanitarios en los suelos y su impacto en la microbiología del suelo, ¿qué rol cumple tener una microbiología del suelo sana para, de alguna manera, tener un balance positivo, digamos, desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, ¿no? Si podés hablar un poco de esa sanidad de la cadena de la microbiología agrícola, ¿no? De los suelos. Nosotros lo que pudimos ver es que suelos que tenían mejores variables microbiológicas tenían mayor probabilidad de degradar más rápidamente los fitosanitarios a través de la inclusión de los cultivos de cobertura y diversificando los cultivos de cobertura. Esa mayor actividad biológica vimos que puede ser mejor. Por ende, esperaríamos que haya más degradación de fitosanitarios y a su vez tendríamos que estar aplicando menos fitosanitarios, no los necesitaríamos tanto. Y desde el punto de vista de los gases, para Gabriela, ¿qué beneficio tiene tener una biología activa, ¿no? Una biología del suelo activa? Lo que pasa es que tener un suelo sano, que esté capturando carbono, o sea, que esté funcionando mejor, siempre va a ser mejor. Y no lo puede evaluar solamente por las emisiones, digamos. Como las emisiones son una consecuencia que está bueno tenerla en cuenta, por eso pues, estamos midiendo estas secuencias con cultivos de cobertura y ver qué efecto tienen las leguminosas. No porque vamos a concluir que las leguminosas son malas porque aumentan las emisiones de nitroso, por ejemplo, tengamos en cuenta también qué pasa con el balance, pero eso no va, digamos, a contrarrestar todas las mejoras que tiene tener un suelo con microbiología buena, activa, sana, capturando carbono. Perfecto. Bueno, ahora para todos los disertantes que bueno, también nos acompañan los disertantes del bloque anterior, ¿consideran que el modelo productivo actual, tanto en lo que respecta a fijación de carbono, emisión de gases de efecto invernadero o contaminación por productos de síntesis química, está agotado o es necesario establecer cambios en el modo de producir y por dónde ven que está el camino hacia una agricultura más sustentable, ¿no? No sé, a lo mejor abarca mucho la pregunta. Bien, en realidad conocemos que el sistema de producción predominante en la actualidad dejó sus marcas, sobre todo sobre la degradación del suelo, ¿no? Y la contaminación de los sistemas adyacentes como el agua superficial o el agua subterránea y el aire. Se necesita un cambio, pero creo que el cambio no va a venir solo, que hay que apoyarlo con políticas públicas, hay que apoyarlo con educación y hay que apoyarlo generando confianza con los productores para que ellos puedan tomar ese cambio y reproducirlo en sus campos. Bien. No sé, Luis, si tenés algo para agregar. No, bueno, creo que iba en línea también a lo que hoy estuvo hablando, que hablamos nosotros en principio en carbono y también sumó Gabriela y Ana. Digamos, las mediciones que nosotros hacemos hoy de los impactos de la agricultura son los efectos de una agricultura pasada. El asunto muchas veces conocer y que no conocemos es el umbral en el cual el sistema por ahí en algún momento deje de funcionar correctamente y se empiecen a disparar algunos tipos de procesos que sean muy difíciles de volver o que el sistema pierda su resiliencia, por decirlo de algún modo. Entonces, siempre es, en lugar de continuar esperando que eso suceda, digamos, mostramos que pequeños cambios que se introduzcan en los sistemas predominantes actual pueden tener un cambio muy importante
a nivel regional. Entonces, creo que bueno, y acompañando lo que decía Alicia, sí, la creación de políticas públicas, digamos, acompañando al productor para que tome esas medidas y se generen medidas, y tratar de que las medidas que se tomen no sean medidas aisladas, por decirlo, de productores de forma independiente, sino lograr que la adopción de nuevas prácticas más sustentables continúen o acompañen lo que es, nosotros hablamos siempre de trayectoria de paisaje, para que tenga un impacto mucho más fuerte. Porque en realidad el productor ocupa una porción, normalmente el campo es cuadrado y el paisaje es mucho más caprichoso y mucho más complejo. Entonces, teniendo políticas que sean de adopción masiva y que acompañen, digamos, la trayectoria de paisaje, vamos a lograr tener una mejora sustancial en todos los agroecosistemas. Muy bien. Bueno, y por ahí pensando en esto que acabas de decir y en otras de las preguntas que habían surgido, ¿no? Que no la comenté, pero si es posible establecer emisiones de óxido nitroso en términos de kilos de nitrógeno por hectárea, ¿no? Y a esto, pensándolo en kilos de nitrógeno por hectárea, podemos pensarlo como kilo de urea o como ponerle costo económico a estas variables ambientales. ¿Qué proyectos hay en la actualidad que traten de integrar estas variables ambientales a una consideración económica, ¿no? De estas variables? Si ustedes lo trabajan, si tratan de meter la variable económica a estos factores ambientales, ¿no? Y cuáles son las complejidades que tiene este abordaje, ¿no? No sé. Desde el punto de vista o sea, todos los que evaluamos emisiones de GEI, uno de los puntos, digamos, es es evitar o disminuir las pérdidas económicas por sobrefertilizar, digamos, o sea, cuantificar cuánto se está perdiendo, que bueno, si se está aplicando mal o cómo mejorar las aplicaciones o utilizar fertilizantes que no sean distintos a la urea, que también tienen una gran pérdida por volatilización de amonio. Eso es como, lo consideramos, tal vez no estamos haciendo el cálculo económico detallado, pero sí es como un factor importante. Y además de la sanidad ambiental, digamos, de la no acumulación de nitrógeno también en los cuerpos de agua, bueno, de esas cosas. Lo mismo que los otros temas, que los fitosanitarios, también es una pérdida económica. Yo, por mi lado, digamos, no estamos calculando exactamente el costo en pesos, pero sí estamos tratando de mostrar cuánto nitrógeno se está perdiendo y no se está aprovechando. Y la idea es encontrar las maneras de manejar, de minimizar esas pérdidas. Muy bien. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, la verdad que... Sí, Alicia, perdón, que te corté. Sí, comentá. No, iba a agregar a lo que decía Gabriela, que por ahí, si, por ejemplo, cuantificar o ponerle un precio a la pérdida de la materia orgánica del suelo es bastante difícil, porque si bien una de las funciones es proveer nutrientes y uno podría hacer un cálculo de cuánto fertilizante más tengo que aplicar si tengo un suelo degradado, cumple un montón de otras funciones. Como la actividad biológica, la estructura, la infiltración. Entonces, ponerle un número económico, qué costo tiene perder materia orgánica, es bastante complejo. Quizás deberíamos estar pensando y ver bien cómo lo hacemos, pero bueno, estamos en proceso, pero falta mucho, me parece, todavía para llegar. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, si llegaron más preguntas, pero así que pueden hacerlas por la plataforma. Así que bueno, los invito a los 4 disertantes si quieren hacer alguna reflexión final, si no ya nos vamos despidiendo. No sé, Ana, si querés decir algo más. No, gracias. Creo que ya dije mucho del destino ambiental de los plaguicidas. Ya sabemos que llegaron a todos lados. Bueno, muy bien. Bueno,
los dejo, gracias por acompañarnos, la verdad que han sido presentaciones muy claras y súper interesantes, así que bueno, seguimos con el Congreso de APRESID. Entonces, adiós. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.